Buenas tardes. Soy Carlos Turégano y como decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón os transmito mi más cordial bienvenida a esta ponencia que hoy supone el cierre de este ciclo de ciudades y arquitectura que, como sabéis muchos de los asiduos, elaboramos, configuramos en colaboración Fundación Ibercaja y el Colegio de Arquitectos de Aragón. Quiero dar las gracias a Fundación Ibercaja, institución que se personaliza en esta colaboración en Inés González, y agradezco la facilidad con que hace posible esta serie de ponencias. Para nuestro colegio es una satisfacción ver un salón lleno de ciudadanos ávidos por oír hablar de ciudades a través de la historia de su urbanismo y de su arquitectura. Entonces, estoy convencido de que conseguiremos armar nuevas jornadas con ciudades interesantes y componentes interesantes. Por esbozar una serie de notas de lo que ha ocurrido a lo largo de este febrero en este ciclo, diremos que la arquitecta Esther Ferrer nos ha hablado de la trimilenaria Cádiz, hecha de arena, tierra y agua, tan determinada por el mar en su desarrollo que hasta las mareas difuminan sus límites. La arquitecta Marta Gómez nos mostró Milán en 4 actos: el Mediolanum de la Antigüedad, el Renacimiento de Milán tras las invasiones bárbaras y el medievo, el tercer acto, en el que situaba desde su industrialización al Risorgimento, y el 4 nos mostró un Milán cosmopolita que exhibe músculo como capital cultural, capital económica y ciudad de la moda. La arquitecta Almudena Espinosa también marcó 3 etapas, en este caso evolutivas, para entender la ciudad de Alicante. Nos habló de la ciudad vigilante y defensiva contra el mar, la ciudad amurallada, el descubrimiento de sus propiedades medicinales, dejando del mar como amenaza, y que dio lugar al ensanche y a las arquitecturas académicas. Y finalmente la llegada del mar como turismo, o el entendimiento del mar como disfrute, el turismo de ocio y playa, que llevó a un urbanismo de edificación abierta y edificios en altura. La sobrepresión turística, nos decía la ponente, que obliga a repensar en la actual ciudad de Alicante como quizás lugar de ocio y con una función terapéutica. Finalmente, hoy en el cierre recorreremos Bilbao de la mano del arquitecto Jaime Díaz Morlán. Confieso que me interesa sobremanera la ponencia, lo hablaba hace un momento con él. Yo, en mis tiempos de estudiante en la Universidad de Navarra, en Pamplona, acudía a Bilbao, a lo que entonces eran por la zona de los astilleros, bajo el puente de la Salve, una zona degradada, el parque el parque de Santa Casilda o de Doña Casilda. Y bueno, en esos momentos era difícil vislumbrar qué potencial tenía aquel, ¿no? Desde entonces, desde finales del 2000, Bilbao, no cabe duda que a mi juicio ha configurado un caso de éxito en el desarrollo de nuestras ciudades. Quizás Jaime nos hable de eso y a lo mejor introduzca algún matiz, no lo sé. Os dejo con él y sin más cedo la palabra al ponente de hoy, Jaime Díaz Morlán. Gracias. Gracias. Uy, esto se ha pasado. Buenos días a todos. Un momentito. Buenas tardes. Buenas tardes. Son los nervios. Aquí empezábamos, ¿vale? Este Bilbao, como has cambiado, es un guiño a las bilbainadas que sabíamos que iban a salir aquí a colación y de la que, bueno, pues intentaré no excederme en ellas. Bien, como Javier me conoce, sabe que soy incapaz de empezar a hablar de una ciudad sin hablar del territorio en el que se implanta. Por eso, de alguna manera, en la Escuela de Arquitectura de Zaragoza es lo que estamos intentando, bueno, de alguna manera incidir, desarrollar, esa mano que se tienen que dar la geografía y la arquitectura. Podemos empezar hablando de territorio precisamente imaginándonos un Bilbao, un escenario como este, ¿no? En el Neolítico o antes, en el 10.000, en el cual vemos pues una zona maravillosa, un estuario de 14 kilómetros, en el cual vemos en el borde de los acantilados, aquí estamos viendo una zona de Flix, que luego llegará, ahora se ha hecho famoso, ¿verdad? Unas zonas de arenales inmensas, en algo que ahora se llama Las Arenas, que es todo esto de aquí. Una pequeña muesca de arenas allí,
es el Arenal de Bilbao, el futuro Arenal de Bilbao. Vale, una zona, es un escenario envidiable donde en los fondos de valle pues, crecen las alisedas, hay un encinar cantábrico. Entonces, el territorio en el que se hace encinar cantábrico normal, más que hayedos o robledales, ¿no? En las zonas donde hay calizas, es una zona, en fin, una zona privilegiada. Y esta es la realidad. Esta es la realidad bilbaína ahora mismo, porque cuando hablamos, por supuesto, tenemos que hablar del Bilbao metropolitano, del Bilbao completo, del Bilbao que incluye pues, todas estas partes, ¿no? Esta es la ortofoto de un Bilbao completo en el cual, en realidad, lo que es el municipio de Bilbao ocupa esto. ¿De acuerdo? Bilbao son 350.000 habitantes, 345.000 en realidad, 1 millón de habitantes conviven en el Bilbao metropolitano. Hay una entidad, que luego hablaremos de ella, que es el Bilbao Metrópoli 30, precisamente se habla porque bueno, acoge a 30 entidades, municipios, colindantes, que conforman, ¿no? Desde hace ya pues, más de 100 años no se puede entender Bilbao, no tiene la macrocefalia que sufre Zaragoza, de alguna manera. Bueno, espero no establecer muchas comparaciones con otras ciudades porque bueno, vamos a centrar en lo que es. Pero para hablar de cifras estamos pensando en 1 millón de personas en este espacio que está aquí dibujado. Tengan en cuenta que en Vizcaya hay 1.140.000 habitantes y en todo el País Vasco pues unos 2.200.000, con lo cual en esta imagen estamos viendo la mitad del País Vasco. Es interesante también, o es importante, ¿no? Para definir qué es lo que ocurre en un territorio, pues contar con los datos geográficos o con los datos básicos, ¿no? Esa fila cada vez más granate de arriba nos indica las temperaturas medias, asombrosamente altas últimamente, ¿no? Y soportar con el 70% de humedad relativa, que es lo que hace últimamente pues, unas temperaturas de hasta 43 grados, ¿quién lo iba a decir? ¿No? Eso sí que ha cambiado. Bilbao siempre ha hecho un poquito de calor de vez en cuando, pues es una ciudad cantábrica, templada, del norte, y bueno, se hace duro. Hay que preparar también la ciudad para esto. Eso quiero deciros que no solo en Zaragoza se pasa calor, de verdad aguantar como en Barcelona, ¿no? Cuando en Barcelona aprieta el calor, es una olla a presión, ¿no? Ese 70% de temperatura lo hace. Y después son 1.130 milímetros, es decir, llueve pues, como 3 veces más que en Zaragoza. Eso influye en el urbanismo, por supuesto, claro, en muchas cosas. Implica unas tasas de crecimiento vegetal pues, muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Pues si en Teruel sacas o dejas un saco de escombro en la calle, pues dentro de 100 años es probable que te lo encuentres parecido. Si lo sacas en Gijón, pues a la de una semana se ha cubierto, de un helecho o algo, lo ha reverdecido, ¿vale? De los proyectos que hacemos los arquitectos en estas ciudades jugamos con ventaja. El Centro de Estudios Ambientales tan alabado de Vitoria juega con ventaja. Nosotros en las zonas más áridas jugamos con una mano detrás. De alguna manera es difícil. Bueno, como no quiero prolongarlo demasiado, hay un modo sencillo de no faltar al respeto por la bibliografía, los que han precedido, los libros que utilizamos para hablar del urbanismo, en este caso han sido bastantes. Quiero destacar 2, la labor de los compañeros, idéntica a la que se hizo en su día, Carlos estará por aquí, no sé si lo he visto, bueno, el fabuloso libro que se hizo de urbanismo en el Colegio de Arquitectos, también hay uno en Bilbao, en el 700 aniversario, en el cual me he basado bastante, o he recuperado bastantes cosas, otros, ¿no? De Casas Baratas, los de la Junta del Puerto, en fin, y un sinfín de páginas web que me ha llamado la atención porque me han redescubierto, yo hace 20 años que no vivo en Bilbao, aunque vuelvo asiduamente, pero me han descubierto que ahora existe una cosa que se llama la marca Bilbao, que antes no existía cuando yo vivía ahí, ¿no? Entonces aparecen páginas como Very Bilbao, Luna de Bilbao, Bilbao Secreto, Bilbao Oria, Bilbao en Construcción, Bilbao Temata, Alma Bochera, en fin, todo esto para mí es una sorpresa también, ¿vale? Eso significa que la marca Bilbao, como tal, una estrategia de marketing, cualquiera que haya estudiado marketing sabe que funciona. Bien, vamos adelante y vamos a intentar, o voy a intentar explicar rápidamente, espero no prolongarme demasiado, sé que son aguantar 50-55 minutos de charla, llega un momento que se pierde la atención, a ver si me van a disculpar que acelere mucho al principio, porque la trayectoria de Bilbao, o sea, me gustaría poder hablar de la trayectoria, de la identidad, de por qué es como es, y después, como no, pues intentar vislumbrar un poco el futuro.
y a poder ser. En esta trayectoria en realidad es muy sencilla, es una trayectoria que empieza, bueno, que tiene un punto fundacional en el 1300, se basa en algo que ya existía y se funda como una ciudad de comerciantes. Eso imprime un cierto carácter. Entonces, de alguna manera siempre se ha creído, ¿no? Son los liberales frente a los tradicionales, ¿no? Es el señorío de Vizcaya que lo envuelve, que representa el poder de los señores feudales, frente al poder central, el poder del reino, que promueve las cartas Puebla, las cartas fundacionales para incentivar el comercio. Vamos a decir que los 6-7 primeros siglos se los pasa así, creciendo, disputando con otras ciudades, hasta que llega el siglo XIX y descubrimos que estamos asentados sobre una montaña de hierro. Se desencadena una vorágine alucinante de extracción y de crecimiento insospechado, en realidad, ahora lo vemos como muy normal, hasta que parece que Bilbao era eso, parece que Bilbao era hierro durante 100 años, hasta que llegó una crisis en la que de repente pues, hubo que volver a reinventarse. Y esa reinvención es lo que ahora bueno, pues se ha llamado el éxito de Bilbao. Veremos a ver en qué se ha basado o no se ha basado. Urbanísticamente, desde luego, es interesante. Yo era urbanista ya, o lo quería ser, antes de que viniera la crisis prácticamente, o durante la crisis y después en el Resurgimiento. Por eso he asistido también un poco alucinado a algunas de estos eventos. En esa trayectoria todo empieza con esto. La Carta de Puebla de don Diego López de Haro. Aquí está la escultura de Mariano Benlliure en la Plaza de España, en Bilbao. Dice, hago en Bilbao, de parte de Begoña, nuevamente población e villa que dice en el puerto de Bilbao. Nos está dando la pista, es que allá había un puerto de Bilbao, algo existía ya, ¿de acuerdo? En esa zona había ya asentamientos, en el Alto de Malmasín, hay restos en el Monte Abril, Monte Archanda, de 6.000 años de antigüedad. Vamos conociendo poco a poco, hay asentamientos prerromanos en esa zona. Bueno, pero el hecho es que en este 1300, don Diego López de Haro funda la villa mediante esta Carta Puebla. Está fechada en Valladolid, confirmada por Fernando IV de Castilla. Y 10 años más tarde, María Díaz de Haro, que le da nombre a la Gran Vía de María Díaz de Haro, la refunda. Es un curioso caso, de 10 años más tarde concede más privilegios aún. Quieren apretar el acelerador para que de alguna manera esa posición privilegiada de comercio en el fondo del estuario le permita. Ya desde ese momento aparecen las claves que se van a repetir todo el rato. Los comerciantes le piden verdaderamente al señor de Vizcaya y bueno, a la reina y a María Díaz de Haro que hagan algo y que hagan obras para poder superar la famosa, la que era entonces, ahora ya nadie se acuerda de ella, Barra de Bilbao. Todos los estuarios del Cantábrico tienen una tendencia, les llega la corriente desde Occidente y arrastra las arenas, y mucho así, en Ribadesella, Plencia, en fin, incluso, bueno, hay diferentes casos, pero casi siempre arrastra las arenas hacia un lado y se forma una barra en las desembocaduras, el lago, de manera que los barcos solo podían acceder en marea alta. Ahora mismo lo vamos a ver. Bien, esto es el pequeño Bilbao de las 7 calles. Alguien ha dicho que eran 3, no, son 7. Un Bilbao fundacional en la que precisamente parece ser que se funda, bueno, sobre ese donde pone Alcázar, es precisamente donde está el puente de San Antón, en el que después estará la iglesia de San Antón, lo que va a formar el escudo de la villa. Protegida por detrás, la antigua ermita pasa a ser catedral, hoy es Catedral de Santiago, porque por aquí pasa el camino jacobeo también. Y como ven, bueno, pues me encantaría poderme detener por aquí, es un Bilbao que evoca muchas cosas, apenas hay rastro de él, apenas nos queda, creo que queda una casa del siglo XV, y encima ni siquiera está en el casco viejo, o sea, una ciudad reinventada 20 veces, ¿no? Está en los aledaños, ¿no? Pero bueno, ahí nos queda la catedral. Y esta imagen, que voy a girar demasiadas veces el norte, cosa que no se debe hacer, ¿verdad? Solo sabe uno con los alumnos, porque os voy a despistar un poquito, ¿vale? Pero porque a veces no cabe del todo la imagen. Pero bueno, ya sé, enseguida para identificarlo tienen que ver esta parte de aquí. Esto es el puente de San Antón, la iglesia de San Antón y el puente que cruza al otro lado, los arrabales. Y en esta parte de aquí, el Arenal. Un fondeadero muy amable donde podían venir los barcos a desembarcar todas sus mercancías. También en la parte de delante, esta parte de aquí. Bien, cuando vamos adelante, ahora sí que voy a acelerar, una vez que están establecidas un poco, bueno, imágenes entrañables, después muy degradadas. Estos son los arcos que daban a la plaza. Si se fijan en la parte izquierda de la imagen, bueno, pues es el mercado de la Ribera, una posición análoga a la que
puede ocupar ahora mismo el mercado en Zaragoza, ¿no? ¿Cuántas veces se ha hablado bueno, en fin, lo bueno que puede ser la pieza arquitectónica del mercado zaragozano, pero, ostras, lo que separa el casco viejo de las dos partes, ¿no? En este caso también viene a ocupar, luego lo veremos, un espacio soleado, amable, que durante 700 años fue el núcleo de Bilbao. Ese espacio pues, ha desaparecido, se convirtió en esto. En esta imagen fantástica, ya del 16, bueno, pues entendemos muchísimas cosas, se ve en realidad todo. Me encanta ver al final, no sé si ese detalle se ve, pone la vara de Portugalete, eso es, la barra de Portugalete, ¿vale? Ahí está el puente colgante ahora mismo, el afamado puente. Bien, en la parte, si hacemos un zoom, es muy interesante, vemos la iglesia de San Antón, ese espacio que queda adelante, un montón de zona portuaria y las 7 calles que hacia adelante ya se ven que tienen las casas preferentes. Hacia arriba, la iglesia de Begoña, un montón de cosas que después hablaremos. Y ese barco en el fondeadero de lo que es el Arenal. Hay una fecha importante que nunca se puede pasar por encima, que es la fundación del Consulado de Bilbao en el 1511. Es la reina doña Juana que concede a los mareantes, maestres de naos y negociantes de la vida de Bilbao los mismos privilegios y ordenanzas que disfrutaba entonces Burgos, por ejemplo, desde 1494. Nace el Consulado de Bilbao. Y es importante en esta pequeña villa porque verdaderamente es el antecedente del puerto autónomo de Bilbao, en realidad, ¿vale? Es la entidad que promociona, que consigue todas las obras necesarias para hacer del estuario de la ría algo navegable. Y bueno, en fin, alguien podrá reírse ya un poco con esas escenas un poco fantasiosas, parece ser que tenían una góndola que la utilizaban en realidad para actos de jurisdicción y puesta de boyas. Salían hacia adelante para realmente limitar. Es decir, la Carta Puebla les estaba dando potestad ya sobre los pueblos limítrofes, sobre esa parte sanchada de Bilbao. Bien, esta es la imagen, aunque es una imagen moderna, es una imagen donde podemos ver siempre la catedral en su posición central y otras piezas. Nos interesa ver que en la periferia están esos barrios aledaños, los arrabales. La estampa clásica, en realidad se ha mantenido, aunque en puentes modernos, todos los puentes fueron volados, por cierto, durante la Guerra Civil, no quedó ni uno, han sido todos reconstruidos, pero bueno, esta imagen es la imagen del escudo, ¿no? La imagen más emblemática. Es un momento, si vamos avanzando rápidamente, porque entiendo que nos interesa ir a ver qué ha pasado con el milagro de Bilbao, ¿no? Pero bueno, es un momento de implantación, en este caso de barroco, como nos recuerda al Jesús de Roma, los jesuitas han llegado, lleva 400 años en la villa, son las órdenes que han llegado, la calle San Francisco que da el nombre, los franciscanos, quiero recordar que apoyaban la causa carlista. En el momento en que Zumalacárregui bombardea Bilbao, pues no les pareció buena idea mantenerse dentro de la villa, salieron y no volvieron, ¿vale? en la guerra carlista. Bueno, el colegio está aquí, antiguo colegio jesuitas, ahora es museo etnográfico, ahí lo vemos con el ídolo, el berraco, que se llama, encontrado en Durango, ese que está ahí abajo, es un museo interesante. Si nos aceleramos un poco, vemos en todos estos planos como hay una influencia comercial de muchos países. La casa de contratación tiene una sede en Brujas. Bueno, y tenemos navegantes que vienen y hacen fondeadero y tienen contratados un montón de personas y muchos de ellos son cartógrafos que nos regalan todas estas vistas en las cuales podemos seguir, materia de tesis doctorales una detrás de otra, porque en realidad aquí está reflejado ese espacio, ese estuario que hablaba en la primera imagen. Aquí es donde estamos viendo, donde estaban los ríos, cómo eran, ¿vale? Cuando llega el barroco tenemos algunas piezas singulares, como esta iglesia de San Nicolás, enfrentada a lo que antes había otro teatro, anterior a este, también barroco, pero ahí la tienen, ¿no? la iglesia. Bien, las imágenes del 18, esta vista de la muy noble villa de Bilbao. Si hacemos ese zoom, es un zoom divertido en el que se ve, bueno, aquí es donde se va a instalar el mercado. Bueno, está abierto el debate para el que quiera tener comparaciones con lo que ocurre con la posición de los mercados en el 19, ¿no? Son zonas, son piezas acertadas, posiblemente muchas son obras geniales de arquitectura, bueno, pero una posición un tanto controvertida. Yo, desde luego, echo de menos este espacio para Bilbao, un espacio soleado, espacio central de la villa, y parte de la culpa de ocuparlo posiblemente, bueno, hizo también que Bilbao entrara en decadencia. Más imágenes que hablan del Bilbao metropolitano es esta obra en la cual vemos ya en el 18 esa obra de cimentación, esa obra de protección y la famosa barra
¿vale? Está justo en la posición del puente colgante, prácticamente. Vemos a las traineras, vamos a decir, intentando hacer pasar, y me gusta mirar al horizonte porque en realidad es lo mismo que estoy viendo que vemos actualmente. Son los barcos que entran y salen del puerto. No ha cambiado. Esencialmente, Bilbao sigue siendo, y mismo con el puerto de Bilbao, una villa comercial que vive de eso. Más planos que no nos da tiempo a profundizar, pero que, en fin, en muchas de estas zonas estamos viendo los terrenos de Altos Hornos, los terrenos del Bec, luego de San Mamés, de todas esas cosas, ¿vale? Está aquí todo. Vamos a pegar un salto hasta esta planta, muchas veces o poco conocida, el Puerto de la Paz. Esto fue un intento muy pronto, muy temprano, en 1801, del señorío de competir, en realidad, contra Bilbao. Parece un ensanche de Bilbao, pero lo que es otra villa, ¿vale? Se busca un nombre nuevo, es Puerto de la Paz, es rechazado por los comerciantes bilbaínos, y lo que hace realmente, bueno, es de Silvestre Pérez, o sea, tiene su firma, su calidad, y si se fijan no tiene ni un solo puente que cruza al otro lado. Digamos que en esta parte de aquí estaría el casco viejo de Bilbao, en esta parte de aquí abajo, ¿vale? Porque precisamente esto es un intento de restarle protagonismo a la villa de Bilbao, que encendía pues eso, disputas y conflictos con el poder de la villa, entre el poder del señorío de Vizcaya y la propia villa. Cuando llega el neoclásico nos deja unas piezas fenomenales, como esta de Antonio Echevarría, en realidad de la Plaza Nueva. Es modesta, pero aquí estuvo, en fin. Y otras muy singulares, como este hospital. Era un momento el hospital de Achuri, que ahora mismo pues, está en un entorno, el pueblo, bastante degradado. El desarrollismo de los años 60 ya ven lo que le hizo, con esas torres que no le guardan ningún respeto, pero la pieza es magnífica. Es estupenda en un momento pues eso, muy temprano, está hablando del higienismo y todo. Bueno, en este Bilbao de 1900 volvemos a hacer este zoom, ya vemos un puente de cadenas, vemos el ayuntamiento que está ahí, justo junto a la iglesia. Bueno, el ayuntamiento igual en este momento se estaba ya a punto de trasladar al otro lado. Es un momento de incertidumbre para Bilbao, un momento muy crítico en el que está precisamente pesando sobre él la falta de espacio. Son cientos los informes de epidemias, de cólera y de situaciones absolutamente insostenibles en la villa, ¿vale? No todo fue bonito. Esto, bueno, aquí esta pequeña última pieza que me encanta ver porque, como ven abajo a la derecha, ahora mismo se sustituyó, antes de que se llevara el cementerio al Valle de Asúa, al Valle Lateral, este era el cementerio de la villa durante 200 años, y ahora mismo está ocupado por un campo de fútbol, de manera que si alguno de sus hijos va a jugar contra el Mayona, que es el que son de aquí, tendrá que pasar bajo el rótulo que dice «Aquí acaba el placer de los injustos y comienza la gloria de los justos». Podría tener un carpe diem, también algo parecido, ¿no? Pero bueno, yo creo que Bilbao está lleno de guiños de estos graciosos que nos ha llevado un poco el atropello al que hemos sometido a la villa. En fin, en 1862, por fin ya el primer plan serio, son 2 años más tarde de la aprobación del plan Cerdá, si no me equivoco, Javier, siempre que hablo de Barcelona hago con permiso del catedrático. Amado Lázaro presenta este plano y es rechazado, curiosamente las manzanas recuerdan, ¿no? Además en tamaño y en todo. Este plano es rechazado, tiene que ver con la historia actual de Bilbao. Dice por exceso de ambición, por demasiado ambicioso. En realidad no es cierto. Hay intereses espurios, como siempre hay en el urbanismo, porque este pobre Amado Lázaro no fue el arquitecto deseado por los propietarios de los terrenos. ¿De acuerdo? Ya ha despegado la economía de la villa y ellos lo que querían era este plano. ¿Vale? Es un plano también muy bueno. Este es un ensanche que, bueno, en el término en urbanismo bilbaíno es famoso, de Alzola, Chúcar y Hofmeyer. Unos años más tarde, se parece básicamente al anterior, tiene una gran vía, una plaza central, y como verán, pues se ha cumplido prácticamente a rajatabla. Y no es un mal plan, tiene un trazado inteligente, muy sensato. Nos dejó algunos problemas que después hubo que solucionar en ampliaciones del ensanche. Como ven, nos vamos acercando. Aquí ya estamos viendo, esto es muy pequeñito, estamos viendo ya las piezas fundamentales, ¿no? Las piezas importantes. Vemos un amasijo de titanio abajo, ya intuimos un poco dónde están las cosas, ¿no? Antes has hablado eso, venías al Puente de la Salve, el Puente de la Salve lo tienes aquí, ¿vale? En fin,
Ahora no lo explicaremos sobre esto, vamos sobre otros planos. Este es más interesante, es el mismo plano, el mismo ensanche, solo que en estas zonas se puedan dividir elementos que, bueno, pues siempre son muy bonitos de ver, ¿no? El pobre río Elguera, antes no he citado, pero son el río Asúa, el río Elguera, el río Gobela, forman parte de todo este ecosistema. El río Elguera lo tenemos castigado, como el Huerva en su transición por la parte urbana de Zaragoza. Ahí abajo nadie se acuerda de él, salvo cuando hay que entubarlo, desentubarlo. Y bueno, en fin, en la parte rosa, este plano es espléndido. Desde el punto de vista, vamos, urbanístico también es muy interesante. Me da mucha envidia estos planos tan claros, ¿no? Y tan nítidos. Bueno, pues aquí vemos qué es lo que después ha tenido, hasta dónde llegó a rebasar. Las expectativas del planeamiento se vieron rebasadas. Ellos pensaban en 60.000 habitantes para cuando se acabó enseguida, pasaron unos años, ya Bilbao tenía 90.000. El crecimiento de la villa fue absolutamente exponencial. Pero básicamente, esta fotografía, perdón, de los años 90, pues vemos un poco que se ha cumplido, ¿vale? Este es el Bilbao que se va a mimar y que se va a enriquecer de alguna manera con una arquitectura muchas veces espléndida y de calidad. Pero claro, hay otro Bilbao, ya hemos visto que tiene muchas facetas, ¿no? Hay un Bilbao que repta también por las montañas, luego tenemos oportunidad de verlo. En paralelo se están haciendo todas estas obras. Ahí vemos a la reina María Cristina de luto en 1887, colocando la última piedra de lo que fue la obra fundamental para parar lo que hasta entonces era famosa, esa barra de arena que impedía la navegación. Se hizo ese muelle de hierro. Esto fue un ingeniero, Evaristo Churruca, famoso. Este es el monumento también que todos los niños siempre hemos asistido con temor, ¿no? Ese tan decimonónico y tan expresivo monumento al esfuerzo de la navegabilidad de la ría, o la finalización del contramuelle de Algorta en la otra imagen. De manera que con un poco de perspectiva vemos desde Bilbao hasta el exterior de Labra, ahí vemos puestas un poco las obras cuando fueron hechas más o menos en el periodo de 700 años con diferentes atacadas, ¿no? En esta parte de aquí, la última de todas, este muelle exterior no se ha llegado a completar y yo espero que no se acabe de completar. Por lo demás, las instalaciones portuarias más o menos tienen este aspecto. Es un puerto medio, se queda por detrás del de Valencia, por supuesto el de Barcelona y algo parecido, pero bueno, sigue siendo, son solo 1 millón de habitantes y sigue siendo la entrada principal. No se habla demasiado, pero esta es una de las entradas principales de la economía o de los soportes principales de la economía bilbaína. Bien, mientras tanto, pues tenemos piezas espléndidas como esta de Joaquín Rucova, una planta también pues muy admirable. Aquí estuvo la Bolsa, por cierto, durante unos cuantos años. Edificios que suelen pasar desapercibidos, pero que llaman la atención, ¿no? Estamos en un momento ecléctico, con estos proyectos, con la Estación de la Concordia, de Severino Achúcarro, y la Plaza Elíptica. Disculpen que acelere, pero si no... Este es un edificio, como ven, amansardado, es decir, afrancesado, porque Severino Achúcarro se alió con Eugène Laval para hacer la sede del Banco de Bilbao, ¿vale? El Banco de Bilbao se fue a posicionar en el casco viejo. Había que decidirse dónde me sitúo, qué es lo que tiene más prestigio, ¿no? Para el Banco de Bilbao fue el sitio. Hoy debe ser una sede cultural del BBVA. Y este edificio emblemático es la Diputación Foral de Vizcaya. Este es el emblema. Por supuesto, ellos lo tenían muy claro, y la Diputación Foral, que es la fuerza, vamos a decir, la fuerza económica, el verdadero motor económico posiblemente de la provincia de Vizcaya, se fue a poner al mejor solar dentro del ensanche bilbaíno. Está aquí. Por cierto, con un proyecto de Luis Saladrén, zaragozano, que como saben, tenemos todavía, gracias a Dios, se conserva el café, la antigua joyería de sus padres, lo tenemos ahí todavía conservado. Por desgracia no dejó ningún rastro. Construyó sobre todo en el País Vasco, en San Sebastián, el Casino de San Sebastián, hoy ayuntamiento, es también de Luis Saladrén. Bueno, tiene bastantes edificios. Y este de Enrique Palza, que es el momento donde imperan las ideas higienistas, un hospital que se ha conservado hasta hoy, está interconectado por abajo, pero bueno, pues como viene a ser, solucionó un problema importante en su momento. Ya nos arrastramos hacia el siglo XX, donde, claro, en paralelo debería estar contando ahora mismo la aventura industrial que está viviendo Bilbao en estos momentos, ¿no? Algo que le hace llegar a poderse permitir
un puente colgante tan curioso o tan emblemático, lo que acabó siendo como este, es de los pocos que resisten, desde 1893, aunque fue volado en la guerra también, después se reconstruyó, y junto a este puente en realidad existe una panoplia inmensa de recursos de ingeniería y arquitectura que están metidos, o que pertenecen al orden de la arquitectura industrial. Hoy, todavía, ahora que estamos en plena reconversión de todos estos suelos, muchísimos arquitectos, fotógrafos, amigos, claman al cielo diciendo que muchos de estos edificios que se han construido tenían mucho valor y nos los estamos llevando por delante. Bueno, queda ahí para la polémica. Bien, con todo esto, pues aquí otra vez, Luis Aladrén, por cierto, bueno, con este tenemos nuestras gotas de modernismo, o otro arquitecto famoso en su momento fue Manuel María Smith Ibarra, que construyó prácticamente la mitad de los palacetes de Neguri, y entre ellos también esta pedazo obra para Ramón de la Sota, que es el propietario de los astilleros de Euskalduna. En los años 80 esto se vació, una pena, se perdió porque tenía mucho valor el interior, pero bueno, se perdió. Y estos palacetes magníficos, lo que se llama la Casa de la Alcaldesa, que en realidad es el Palacio Eusquialde de Rucabado, y como ven, pues algunos con influencias un poco pues, tipo cántabro, mucha influencia inglesa, hay tesis doctorales. Maite Pariza tiene una tesis excelente sobre esto. En este momento, Secundino Zuazo, claro, ante la emergencia del ensanche, pues contra la pervivencia del ensanche y el éxito del ensanche, el casco viejo decae y existen proyectos como este para volverlo a meter en la órbita un poco de la influencia económica. No se llevaron a cabo, no sé si por suerte o por desgracia, quizás esto no lo hubiera solucionado del todo, pero bueno, esa calle que ven tangente a la catedral lo estaba con todas las manzanas que está intentando desarrollar. Y este es un plano interesantísimo porque nos lleva hasta es el primer intento de visión que en realidad viene dado. Es el proyecto de extensión urbana de 1929, viene fomentado, viene promovido por una ley nacional que obligaba a todas las capitales mayores de, no sé si eran 100.000 habitantes o así, a tener un planteamiento realmente de qué es lo que estaba pasando. Entonces, más allá de sus propios límites, no les ponía límites a su municipio. Entonces, lo que se dibujó fue esto. Y claro, curiosamente vemos que está dibujado ya lo que será San Ignacio, que está dibujado ya lo que será el canal, que acabamos de... El canal, lo que ha convertido esto en una antes península, hoy ínsula, hoy isla, esto de aquí, esto es Zorrozaurre, y ven que todo lo que está en rojo en realidad es zona a ocupar, ¿vale? Es zona urbanizable para este plan. Es un plan que no se lleva a cabo directamente, pero de alguna manera queda en la memoria y desde luego deja restos en todo. Tenemos ejercicios estupendos de una arquitectura de preguerra, donde se va colando poco a poco el movimiento de la arquitectura internacional, que se llama, muchos de ellos con edificios muy elegantes, muchos de ellos, parece que por aquí vemos a Adolf Loos, en fin, se podría... Este ejercicio, el de ladrillo, me entusiasma por la modernidad que tiene, pero nadie diría que tiene casi 100 años, ¿no? Porque va a cumplir 90, o ejemplos como el Colegio Luis Briñas de Pedro Ispizua. Tuvimos la suerte de tener a un arquitecto que fue Ricardo Bastida, arquitecto municipal. Todas las ciudades que cuentan con un buen arquitecto municipal tienen mucho trabajo hecho. Y este hombre era un hombre muy culto que en fin, frecuentaba los congresos internacionales, viajaba a Nueva York y estableció en ese debate que había entre las casas baratas entonces de densidad o no densidad sobre la solución de las viviendas obreras y demás. Él apostó claramente por ejercicios que recuerdan más a ejercicios europeos, ¿no? De Centro Europa, como esta, de una fecha temprana para lo que es España, por lo menos para lo que es Bilbao, desde luego de 1919. Son las viviendas de Torre Urizar que todavía siguen en pie, muy dignas, que han aguantado perfectamente el paso del tiempo. Está cerca de Zabalburu. Todo este ejercicio fue un año, desde luego, un año cansado para él, porque en el mismo año publicó este librito, que tengo el facsímil, del problema urbanístico de Bilbao, donde prácticamente tiene una visión muy buena, muy acertada, en la cual incorpora el Valle de Asúa y ve Bilbao como una metrópoli en la que se la está jugando en su conectividad. Plantea, por ejemplo, en 1929, la necesaria unión de todos los ferrocarriles. Costó después, hasta que no llegó el metro, no se unieron los ferrocarriles. Plantea la unión por un túnel al Valle de Asúa,
hasta que no se completó el aeropuerto no se hizo ese túnel. Él lo dijo en 1929. Y además, el libro preconiza una serie de cosas. Es decir, si no se hace esto, ocurrirá esto. Si no se hace esto, es muy interesante leerlo. En fin, son esos libros, esa gente que son mentes preclaras. Perdón. Se publicó en aquel momento todos estos ejercicios urbanísticos de casas baratas, se llamaban así, ya saben que es el nombre ajustado por la Ley de Casas Baratas de 1911-1921, que promueven precisamente como una solución muy a la europea, bueno, en este caso con ejercicios de baja densidad que se fija en tipos, bueno, pues no sé, llamémoslo neovasco o con estilos, algo parecido, y salen conjuntos de estos en Begoña, en Baracaldo, ¿vale? Hoy en día son zonas, bueno, yo quisiera vivir en una de estas, evidentemente, las familias que los han podido, también en Zaragoza tenemos algunos de estos casos parecidos, ¿no? Enfrente del, bueno, hay algunos casos. Los que consiguen mantenerlo tienen hoy, la ciudad los ha envuelto y tiene unas vistas privilegiadas, unos emplazamientos privilegiados con una casa unifamiliar para ellos hasta hoy. Este es un ejercicio también muy interesante. En 1932 salió por concurso, Emiliano Amán lo gana y fíjense, bueno, pues la modernidad en el sentido arquitectónico de la pieza pues es fantástica. Esto lleva también a algo que puede ser más sorprendente, que es también en 1935, como Bilbao va reptando por las paredes, se va viendo va en la necesidad de construir, o si a alguien se le ocurre, el funicular ya se ha construido, el funicular de Archanda, por cierto, se lo he omitido, conecta la parte inferior de la parte baja de Bilbao con la parte superior y lo conecta con un funicular para lo cual vinieron los suizos a hacerlo. Y esto en el año 35, unos 30 años más tarde, se hace este primer ascensor por Emiliano Amán. Ha pervivido hasta prácticamente hoy, en Solocoetxe. Poco después, en el 43, llega este otro. Esto me lleva a abrir este pequeño paréntesis, me van a disculpar, solo preguntarme, ¿pero cuántos ascensores hay en Bilbao? Y bueno, pues claro, en Bilbao, como los hay ahora mismo en Pamplona o en cualquier ciudad que tenga desniveles importantes, ahora mismo, pues alguien que se ha dedicado a contarlos, me he quedado fascinado, que tenemos 58 ascensores, 7 zonas de rampas mecánicas y 3 zonas de escaleras mecánicas. Es decir, hay una ciudad vertical o hay una conectividad vertical resuelta a no poco costo de mantenimiento con todo esto. Bien, cerramos ese paréntesis y nos vamos hasta 1943. Este plan comarcal es un poco heredero del anterior y mientras no nos da tiempo a explicarlo, pero bueno, ya entenderán, disculpen, si lo voy a solo decir, que está ya decidiendo este plan que si el hierro y las fábricas, si el hierro está en la margen izquierda y las fábricas están implantadas cerca del hierro y los cargaderos de minerales están en la parte, en fin, está decantando ya la suerte de una buena parte del territorio bilbaíno, margen izquierda, margen derecha, Valle de Asúa. Todavía no hay aeropuerto, va a llegar dentro de muy poco, ese aeropuerto, quiero decir, en el Valle de Asúa, que es esta parte de aquí. Y se está pensando en un salto al Valle de Asúa, puesto que no cabemos dentro, en nuestro estuario, vamos al valle de al lado. Esto lo impidió precisamente las decisiones como dónde se colocó el aeropuerto, que se colocó en el Valle de Asúa, impidió que Bilbao creciera hacia esa zona. Bueno, mientras tanto, en el periodo de posguerra, pues, en fin, se llama el periodo de autarquía, el desarrollo, muchas de las arquitecturas ganan en monumentalidad, en clasicismo, bueno, se busca el prestigio a través de esa monumentalidad. Algunos edificios abandonan esa línea más de modernidad, otros no. Pedro Ispizua, cómo no, la mantiene en este edificio que ahora mismo está más limpio que eso, es el edificio del Tigre, o esta estación de Abando, que bueno, pues cumple estupendamente sus funciones. Bien, pues hasta aquí llegamos, parecía que eran todo éxitos, pues no, claro. Esto no se hace sin un precio tremebundo, ¿vale? Bueno, el caso del chabolismo en Bilbao, al principio, cuando lo intentas perseguir, ves que en las primeras noticias se intenta ocultar, se dice que, bueno, con un 1%, eso no. Los datos son que en 1955 había más de 5.000 chabolas censadas, más de 26.000 personas, es decir, el 10% de la población del municipio de Bilbao vivía en chabolas. Y no se piensen que están solo en las partes altas. Esta imagen de aquí, esta de aquí, corresponde a la campa de los ingleses. La campa de los ingleses es de una mueca un poco cruel de la historia, es exactamente el solar que ocupa ahora mismo el Guggenheim. Es decir, donde tenemos esta hojalata ahora mismo es donde se levanta el edificio del museo, el prestigioso Museo Guggenheim, ¿vale? Bueno, esta fue la realidad. Es una realidad que cuando lo ves así
en fin, asusta más, pero en realidad cuando la ves en su forma doméstica, esto te puedes imaginar que es un pueblo español que ha venido aquí, que es lo que ocurría. Los españoles nos fuimos a las ciudades, de esto sabe muy, vamos, seguro, que aquí hay alguien que ha vivido, que se ha transformado, que ha pasado del pueblo a alguien no, seguro que muchos de nosotros lo hemos hecho, del pueblo a la ciudad, y la ciudad, el urbanismo no pudo tener ni siquiera la oportunidad de, en un periodo tan breve, poder dar satisfacción a todas estas viviendas. Ahora aquí se ve en esta imagen, cuando ya te fijas bien, lo tenemos aquí, esto es un grupo de chabolas y esto es otro, esta de aquí, ¿vale? Justo encima de la zona de las casas baratas, debajo de Archanda. Hoy ahora mismo es una zona de bosque, pero aquí estaba, ¿vale? Este es el Bilbao de los años 50, a la cual, pues desde instancias ya mayores, desde el Estado, hubo un plan de urgencia social de Vizcaya con 50.000 viviendas en 5 años, ¿vale? Esto solo se consiguió repartiendo los proyectos, esto es Ocharcoaga. Este barrio se construyó en un periodo récord absoluto. No sé si hubo 15 arquitectos, o sea, los proyectos se repartieron, trabajaron codo con codo, los arquitectos más famosos en realidad de aquel momento, los más modernos, los más todo, hicieron bueno, pues ese esfuerzo porque había que salir de esa situación bochornosa, ¿no? Esto es el barrio de San Ignacio, que ya habían visto en aquel plan tan prematuro, ¿no? Pero se ha materializado después. Es un barrio magnífico con un urbanismo estupendo, que hoy mismo es una zona estupenda para vivir. Y este ya es el plano, un plan general de un urbanismo que reconocemos más en vídeo también, estas tramas tan sencillas, ¿no? Que a veces los planos actuales son tan complicados los planos urbanísticos actuales son tan complicados a veces de interpretar. Esto es clarísimo, te está diciendo dónde están las zonas de vivienda, las zonas culturales, las zonas rurales. Bueno, sobre este plan después hubo una polémica ordenanza 50, se hizo famosa, que permitía aplicar edificabilidad en una zona de edificación intensiva, de torre, en manzana cerrada. Es decir, se podían construir torres en las manzanas. Y esto nos otorgó a los arquitectos la posibilidad de hacer algunos ejercicios estupendos, de calidad, y también algunos de ellos bastante duros. ¿Vale? No todo era calidad arquitectónica, pero bueno, de esto nos queda bastante. Aquí tenemos el Grupo Zabalburu y, por supuesto, lo que ha sido el edificio más alto de Vizcaya hasta hace bien poquito, que es el primero Banco de Vizcaya, después Banco Bilbao Vizcaya, hoy BBVA. Bien, esto es un poco el resultado de estos años y me encanta la imagen de la derecha, la segunda, esta de aquí, sacada de para que se hagan un poquito la idea, sacada de una publicación que se llama Bilbao en color, 1978, y bueno, pues es curioso, no había ningún pudor decir efectivamente Bilbao en color y qué color, ¿no? Ese color de la ría es francamente llamativo. Y el color, sin embargo, de los edificios es el color del carbón, del hierro y es el Bilbao que yo conozco, ¿vale? Este es el Bilbao de mi infancia, yo me reconozco en este Bilbao. Y en este, que vamos a ver ahora mismo, pues también me reconozco. Es un Bilbao que entra en absoluta crisis, una crisis... bueno, es una crisis mundial, es una crisis del petróleo, es una crisis en la cual entra en crisis el sustrato ideológico, los motores de la economía, hay un proceso de declive incuestionable, en fin, es carne de fotógrafos, los fotógrafos están haciendo las mejores fotos de su vida. Yo tenía que cruzar este puente, el puente de Deusto, todos los días, o el tren me dejaba en un lado, tenía el cole en el otro, y esto para mí fue parte durante unos años de la cotidianidad. Acuérdense que estos son los que se han llamado los años de plomo. Los años de plomo del terrorismo, de ETA. Los vascos pasamos una prueba que no superamos. La historia nos puso en una encrucijada en la que claramente no la superamos. Una etapa vergonzante donde las haya. Se sumaba a la crisis, pero claro, las desgracias no vienen solas. En 1983 tenemos el peor episodio de inundaciones, si se acuerdan, pues en realidad de 500 años. Si se fijan en este puntito de aquí, ese es el puente de San Antón. En la siguiente imagen, a la derecha, verán que no hay puente, ¿vale? Yo era un jovenzuelo, un niño casi, tengo el recuerdo perfecto, nunca he visto llover tanto, perdón que personalice, pero claro, luego cuando he visto los registros, es que estuvo varias semanas lloviendo y el último día el registro del pluviómetro de la Rasquitu, que es un monte que está justo ahí, cerca, dio la increíble cifra de 500 litros por metro cuadrado en 24 horas. Teniendo en cuenta que en Zaragoza llueve 300 en todo el año,
pues en 24 horas 500 no estuvo nada mal para un suelo que estaba ya saturado. Aquello fue absolutamente ingobernable, y no solo para Bilbao, sino para todas las ciudades de la costa, Bermeo, todo. Fue un desastre absoluto. Muchísimos negocios no se recuperaron jamás, cerraron. Y bueno, pues con esta, de alguna manera, pues con esto salimos un poco, cualquiera nos diría, ¿no? Por eso después, años más tarde, cuando de repente me encontré el primer japonés sacando fotos en las calles de mi ciudad, pues no me lo podía creer. Porque verdaderamente lo que te graba a fuego, la experiencia que te graba, es todo esto, ¿no? Esta es la realidad que estábamos viviendo. En realidad, la ironía de todo esto es que se perdió parte del archivo municipal que estaba increíblemente en la biblioteca Bidebarrieta, en un sótano de la biblioteca del propio casco viejo de Bilbao, en la cual se nos estaba dando la relación de aguaduchos, que se llaman allí, excepcionales sobre Bilbao. Desde 1380, primer registro. En 1403, fíjense la cantidad de aluviones, de aguaduchos, de inundaciones que arrasan el casco viejo. Por eso no queda nada, porque se ha reinventado 80 veces, ¿vale? La del 83, 1983, se considera la crecida calificada como de los 500 años. Esperemos no tener que ver otra. Bueno, pues asombrosamente, muy poco después, tenemos esto. Soy consciente de que me estoy consumiendo mucho tiempo. Esto no me tenía que pasar, así que en algún momento voy a tener que acelerar mucho más, ¿vale? A pesar de, yo estoy encantado de hablar de dedicar interés, pero si no, esto se nos va a prolongar demasiado. Pero este ejemplo esto que aparece aquí, lo quería poner porque es el cubo de Oteiza, se le llama así, ¿vale? Sobre la Alhóndiga. Quizás fuera de Bilbao no se oyó mucho, pero una gran polémica porque, bueno, aquí tenemos a Sainz de Oiza, asociado con Jorge Oteiza, de la mano del arquitecto Luis María Gorordo, plantearon en el cubo de la Alhóndiga, que después Philip Stark nos vino a hacer muchos años más tarde, bueno, él plantearon, en realidad es un Guggenheim incipiente, ¿vale? Esa pieza que se estaba buscando ya en 1990, que quería ser un revulsivo para la economía bilbaína, algo que verdaderamente llamara. Bueno, pues yo creo que los arquitectos en la sala reconocerán ciertas connotaciones de Centro Pompidou o algo parecido, ¿no? Pues que claro, con un decalaje de muchos años. Bueno, esto no salió adelante, aunque se habló muchísimo. Esto tampoco salió adelante. Ha salido adelante otra, que ya entonces se llamó a James Stirling, que en su momento pues era el arquitecto inglés más famoso de los que podía haber, de lo mejor que podía haber para solucionar algo que se ha tenido que esperar hasta prácticamente este febrero a resolucionar este proyecto, porque es cuando se ha dilucidado el concurso. Este proyecto se llegó hasta un proyecto básico y es la estación intermodal de Abando, esa estación de tren que han visto que lo reúne y solucionaba un problema. No se llevó a cabo. Y ahora vamos a pasar por una serie de proyectos que sí se han llevado a cabo y vamos a intentar analizarlos muy rápidamente para tener una idea de conjunto. Esta fábrica, la fábrica de Echeverría, estaba en el centro. Es el único ejemplo de los que les voy a poner que no se ha sustituido ni por otros edificios ni por viviendas. Esto fue una apuesta del mismo alcalde, de Gorordo, le costó prácticamente el puesto, costó 6 millones de euros, llevó a las arcas municipales al límite de su capacidad de endeudamiento, hasta el 25% creo que fue muy debatido. Hoy yo creo que estamos todos agradecidos, ¿vale? Nadie puede pensar que barrios como Zurbarán, Begoña o Ribarri, los que se ven al fondo, necesitaban más densidad, ¿no? La fotografía creo que habla por sí misma. Este pequeño pulmón junto al ayuntamiento, cerca de la ría, era absolutamente necesario. Yo, estoy absolutamente encantado de que esto haya sido así. Bueno, y luego llegaron todo esto. Luego, a los que éramos jóvenes arquitectos en aquel momento, asistimos alucinados a una serie de proyectos emblemáticos como este de Calatrava, famoso, el aeropuerto antes Sondica, Loiu. Esta pieza del aeropuerto, por cierto, es fantástica, que es de lo que más me gusta del aeropuerto, que es la pieza del aparcamiento, camuflada, es una calidad, en fin, excelente. Evidentemente no voy a entrar en cada uno de los proyectos, muchos los habrán visto, los conocerán, habrán ido. Del aeropuerto sí les puedo decir que empezó con 4 puertas de embarque en 1990. Bueno, veníamos de una crisis, como no, en el 85 fue la tragedia del Monte Oiz, murieron 148 personas, se chocaron en un día de niebla nefasto, ¿vale? Eso se me ha olvidado apuntarlo a la serie de catástrofes de aquellos años, de los años 80. En 1990 es el primer proyecto de Calatrava con 4 puertas. En el 94 se le pide que amplíe a 8. Se ve que se está pensando, oye, que esto de Bilbao tira.
¿de acuerdo? Tiene que haber más. Vale, en el 2005 ya eran 3,8 millones de visitas de pasajeros anuales, en el 2022 han sido 5,1 millones de visitas. Se espera, o se supone que tiene capacidad hasta 10 millones de visitas o de viajeros anuales. Vale. Bueno, el asunto del metro, precisamente lo que consiguió es lo que ya se había preconizado en nuestro arquitecto municipal en los años 20, que es unir todas estas líneas bajo una o dos líneas, unir estaciones, unir líneas privadas que había entonces, diferentes ferrocarriles, y unirlos bajo la trama, con una obra que convirtió todos los ferrocarriles de cercanías, antiguos ferrocarriles también mineros, los convirtió en el metro de Bilbao. Un proyecto exitoso en cuanto a esa mezcla que tiene de utilidad y estilo y diseño. Realmente es un proyecto magnífico. Aquí lo tienen, los famosos fosteritos. Parece que hay que ponerle nombre a todo, ¿verdad? Bueno, y cómo no, la joya de la corona, el Museo de Frangheri, frente al que, en fin, estamos hablando de 132 millones de euros, frente a los 6 que costó la campa aquella de las que les he hablado. El aeropuerto, si no me equivoco, bueno, son cifras que serían revisables, pero seguramente son 90 millones de euros. Museo Guggenheim, 132 millones de euros. Palacio de Congresos Euskalduna, 81 millones, voy a seguir. Torre Iberdrola, 200 millones. Feria de Muestras, BEC, 628 millones. Parece que es un ejercicio de a ver quién. Y San Mamés, 173. No parece tanto. Bueno, el Museo Guggenheim, hay muchos chistes, ¿no? Como era aquello de ¿cuánto nos va a costar el Guggenheim? 132 millones. Bueno, si mete goles. Bueno, pues lo cierto es que nos metió un gol a muchos de los que pensábamos los que nos oponíamos, ¿no? Yo con la fiereza de la juventud pensaba, o sea, estaba muy compungido pensando que había que invertir todo este dinero en una figura además tan controvertida contra la que a mí me habían educado, ¿vale? Veníamos de en fin, soy pupilo de Javier Carvajal y compañía. ¿Qué podía apoyar Carvajal de Frangheri? Lo puedes imaginar. Después he tenido que reconocer que efectivamente ha sido una operación de éxito absoluto, incuestionable a nivel internacional, ¿vale? Ha sido una operación irrepetible, pero muchas personas, el gobierno vasco fue el que directamente habló con la Fundación Guggenheim y hizo su segundo edificio, ¿vale? Bueno, perdón, estaba Peggy Guggenheim, está en Venecia, o sea, central, al lado de Nueva York, Peggy Guggenheim en Venecia, y este fue el tercer edificio, el edificio que salía, ¿no? Fue una operación verdaderamente arriesgada, pero claro, supera con creces, lo del cubo de la Lóndiga se queda una tontería aparte de esto. La peripecia fue cómo pasar de los diseños de Frangheri en croquis y en maquetas a todo esto. Les podría decir, bueno, tuve la suerte de asistir a esto. Estaba en ese momento trabajando en IDOM, en la empresa que lo llevó a cabo. Para los más jóvenes de la sala, pero qué decir, si no se lo creen, que no había emails, no habían aparecido. Esto se hizo a través de fax y a través de tubos de planos volando a través del Atlántico, ¿vale? Es como se hacían antes, hasta hace poco, ¿no? Hasta esta fecha, ¿no? Bueno, se hizo a través del programa CATIA, que es un programa de cálculo de elementos finitos, y bueno, ahí está. Vamos a decir que quizás, bueno, en fin, yo creo que habrá que sugiero hacer otra Ray, que estás aquí, otra serie sobre el Guggenheim, ¿vale? Quizás sí se puede decir que no es innovador en cuanto a la idea en sí, en cuanto a las formas, pero yo esperaba algo más, lo digo humildemente, no soy nadie para decir esto, pero estructuralmente esperaba algo verdaderamente sorpresivo. Cuando vi que prácticamente era acero macizo, con mucho mérito, efectivamente, para llevarlo a cabo, pero bueno, me quedé como que arquitectónicamente, como tal, no llegaba hasta donde parecía que las formas del proyecto podían llegar. Bueno, en cualquier caso, estos son, sin más, divagaciones de un arquitecto que no ha hecho nunca un Guggenheim y que ni lo va a hacer, y que no duda del éxito absoluto y la calidad, donde los mejores, tengo que decirlo, los mejores de nuestra promoción estuvieron aquí trabajando. Esto es un homenaje a Fernando Pérez Fraile, que era premio fin de carrera, premio extraordinario fin de carrera, fue becado por el gobierno vasco, bueno, en fin, hay muchas historias detrás de todo esto, mucha gente que se dejó aquí, en fin, la piel por llevar esto a cabo. Bien, en esta zona de aquí, pues ya teníamos dos piezas, ahora les explico la segunda. Una de ellas es el Guggenheim y la otra, al otro lado, en donde estaban los anteriores astilleros de Euskalduna, se va a construir el Palacio de Congresos.
Pero antes vamos a ver un poco de qué escala estamos hablando, ¿vale? Abando Ibarra es lo de arriba, y abajo vemos, por ejemplo, el plan de Riberas. ¿Qué es lo que ocupa? Pues el plan de Riberas ocupa todo eso. Son varios kilómetros, aquí hay buenos conocedores, evidentemente, y si lo comparamos, por ejemplo, con la operación de Madrid-Río, pues es eso, una transformación urbana en toda regla. ¿Quiero decir que tiene poca importancia? No, no, Bilbao ha seguido después transformando más partes de la ría, ¿no? Pero bueno, lo que ocupa, esa parte tan mimada es una joya muy pulida, ¿vale? Es ese pequeño espacio en el que hay columpios de lujo, edificios de lujo, ahora vamos a ver todo lo de lujo que hay. Se trataba de pasar de esto, los astilleros quedaban... Por aquí vino la crisis, esto de repente dejó de funcionar, se apostó por otro astillero en vez de este. Y este fue el edificio ganador. Es un edificio en un concurso que yo creo que fue muy acertado, de Federico Soriano y Dolores Palacios, que tiene una intuición que saben llevar a la práctica, que saben llevar hasta sus últimos extremos, con esa evocación de lo naval, del mundo naval. No es una transposición directa, es un barco en eterna construcción, prácticamente, ¿no? Y bueno, nos ha quedado la huella, yo lo agradezco, que en esta parte donde estaban los astilleros de Euskalduna quede la huella en este edificio, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el Guggenheim y el Palacio de Euskalduna. ¿Y qué ocurre en el centro? Pues en el centro hay un concurso internacional, porque hay una figura internacional, pero ahí tenemos el proyecto del concurso de Eduardo Arroyo, nos parecía magnífico, con esos 6, 7 edificios, la isla que conecta las dos piezas. Era un ejercicio realmente brillante. Nos quedamos decepcionados al ver que no, que ganaba la de un invitado que se llamó Pei y que pues vino a construir una fantástica torre, que es la torre de Iberdrola, ocupada por Iberdrola después, una de las grandes empresas vizcaínas que sigue allí, o multinacionales. Y bueno, quizás si estamos hablando de urbanismo, pues posiblemente no es el mejor urbanismo el que le llegó a esa parte de la Bilbao. Y hay otras maneras de conectar el ensanche, otras posibilidades de conectar el ensanche con la ría. Pero bueno, aparecieron piezas de Krier, es una colección de premios extraordinarios, de premios Pritzker, Krier, Ferrater, que no es, bueno, de momento, pero es un arquitecto afamado, Peña Ganchegui, César Portela, juzguen ustedes mismos. Bueno, hay algunos que a mí me parecen una mala broma, no voy a señalar demasiado, pero ahí están. Ejemplos después magníficos, la Biblioteca Rafael Moneo, Eugenio María Guinaga, ya muy mayor, pero sigue haciendo los edificios, Ricardo Legorreta, dice que tiene en el Hotel Sheraton, dice que es un homenaje a su amigo Chillida, Álvaro Siza, en fin, estos edificios están allí en toda esa zona, y mientras tanto el ensanche se va uniendo, se va entretejiendo con edificios que pues siguen saliendo en las revistas de arquitectura, como esta sede del Departamento de Sanidad de Juan Carlos Col Barreu, arquitecto de Huesca, o como esta de Biblioteca, por ejemplo. Podría enseñar muchos, me detengo, en algún momento hay que detenerse. Este es el ensanche. Bueno, esta obra fue encargada a Philippe Starck, como saben, diseñador francés, que después se nota que es diseñador en el momento, es un divertimento continuo lo que ocurre en el interior, ¿no? Desde cómo ves. Y por cierto, bueno, era hora también de que hubiera un espacio cubierto en Bilbao, una ciudad que llueve 150 días al año, pues se agradece este espacio, cuando tienes niños pequeños sobre todo. Bien, otros edificios también de indudable calidad, como este de nuestro amigo Gonzalo Carro, o bueno, y como no, pues las puertas de Isosaki Atea, que efectivamente es un edificio que resuelve muy bien la transición entre los 20-25 metros de altura que tiene el ensanche sobre la ría, ¿vale? Está justo al lado del puente de Calatrava. Ya disculparán que vaya tan rápido, pero si no, necesito hacernos un poquito a la idea de qué es lo que ha ocurrido en todo esto. Hay operaciones como esta, en 1994, de Amézola. Pasan desapercibidas, pero es que estamos enterrando un montón. Estamos enterrando toda esa playa de vías de lo que era esta parte del ensanche que estaba condenaba a los barrios de Recaldeberry y demás, y se convierte esto en esto a través de un parque. Es Adif el que interviene directamente con Bilbao Ría 2000, que es una entidad de la que luego hablaremos. En Urban Galindo, en la zona de desembocadura del río Galindo, hay un concurso de Nuevo Europan, que es un concurso para jóvenes arquitectos, que lo gana un joven arquitecto entonces, que es Eduardo Arroyo. Y bueno, pues construye piezas estupendas después, como esta, que es el Estadio de la Cesarre, también publicado en las revistas más famosas en su momento. Está estupendo. La verdad es que pues es un estadio humilde, vamos a decir, pero con los medios que había son
es un ejercicio magnífico. No se queda ahí, la operación Urban Galindo sigue, hay infraestructuras, dotaciones, una cierta recuperación de arquitectura industrial y llega hasta hoy mismo. Bueno, antes ha pasado por aquí, que es esta plaza atomizada de Eduardo Arroyo. Esta se la ponemos a los alumnos para que vean cómo se puede hacer una plaza con recovecos, una plaza mimada. La memoria de este proyecto era deliciosa, hablaba de un abuelo jugando con su nieta en uno de estos espacios, ¿no? Es una plaza donde te puedes apropiar de cada uno de estos espacios. Por desgracia, el otro día hablábamos, ¿verdad? Tiene un pésimo mantenimiento o un nulo mantenimiento y no parece que ha envejecido tan bien. Bueno, aquí hubo una apuesta, el ejercicio es muy bueno. Desde luego no puede haber mejor proyecto paisajístico y de urbanización. Imposible no hablar de la Feria de Muestras, del BEC. Ocupa un solar en el centro de Baracaldo, que es un solar donde estaba el tren de laminación de Altos Hornos de Vizcaya, y aquí en ejercicio pues intervinieron sobre todo de la mano dirigidos, ¿no? por Idón y Sener, las dos grandes ingenierías de Vizcaya. Dirigido también a la cabeza estaba también César Azcárate, con un equipo de hasta 15 arquitectos. Ray fue partícipe también de todo esto y hicieron un edificio de una calidad incuestionable. Os puedo asegurar que, en fin, este detalle de pulcritud no se consigue solo, ¿vale? Yo cuando miro estos ejercicios, yo me canso solo. O sea, los arquitectos que estén presentes en la sala saben lo que cuesta llegar a esto. Puede que les guste más o menos, pero les aseguro que esto no se hace solo, se hace con mucho esfuerzo y con bastante habilidad. Bueno, las dimensiones de esto son colosales. Cuando visitaba la obra me daba cuenta que un edificio que estábamos haciendo entonces, de 40 viviendas, de 4 alturas, cabía dentro de este espacio, ¿vale? Este es el Bilbao Arena. Realmente las dimensiones son espectaculares. Es cierto que el edificio, cuesta decirlo, pero arrastra ahora mismo un déficit importante. Creo que tiene algún problema, pues como todos los centros de congresos y demás, ¿vale? Está subvencionado, lo pagamos entre todos, no sé si arrastra unos 300 millones de pérdidas acumuladas, pero bueno, el edificio va por otra parte, es aquí, recuerda un poco esa... me mencionaban, ¿no?, la referencia a Marcel Breguer o la invención de la ligereza pesada, ¿no?, con esos apoyos sutiles que tiene ahí. Bien, este espacio acaba en el último concurso. Está por aquí, ganado por Burgos y Garrido, con unas perspectivas francamente interesantes o atractivas. Bolueta. Voy a meter el acelerador. Es increíble cómo pasamos de este paisaje a este paisaje. Es el primer alto horno si no me equivoco, de la península ibérica, ¿vale? Desde luego sí es el vizcaíno. El primero de todos, los estudiantes vizcaínos estudiábamos esto como el ejemplo. Antes de Altos Hornos de Vizcaya existía Santana de Bolueta, ¿no? Es la historia de la economía de Vizcaya pasa por aquí. Bueno, pues pasamos de esto a esto. Parece ser que ha quedado una chimenea. Ese es todo el rastro que nos queda de este pasado industrial, ¿no? Nadie de los que esté aquí se acuerda. Y los arquitectos de este edificio dicen que es una mención al carbón, no sé qué. Bueno, pues podría ser, no lo sé. Este complejo urbanístico tiene 361 viviendas, son de ese periodo en el que el gobierno vasco, urgía. Fue un periodo de los años 90 y 2000 que urgía hacer también viviendas. La península de Zorrozaurre, siento cansarles, pero esto va a continuar un ratito y ya por fin llegamos a las conclusiones, ¿vale? Pero este es un proyecto que también ha sido muy publicado. Se trataba de esto que en los años 40 no era más que una ribera. Pasó a ser una península y ten en cuenta que esto es el camino de Sirga, ¿vale? Es el camino de Sirga por donde iban las gabarras, pero al convertirse, llega un momento que en los años 60 no se atrevieron a dinamitar los 400 últimos metros, lo dejaron como península porque les salía posiblemente, no tendrían dinero para hacer el puente, posiblemente, aunque el proyecto era hacer el canal. Hoy se ha acabado el canal, se ha quedado como isla y pues hemos invitado a Zaha Hadid para que convierta esta península en esta isla, ¿de acuerdo? Ha hecho falta bastantes arquitectos, bastantes horas para conseguir domesticar este urbanismo y hacer que penetre bien el sol, que tenga una calidad urbanística y arquitectónica. ¿Vale? Hay muchos planes especiales que han pasado por aquí para conseguir domesticarlo de alguna manera. Y ahí sigue, tiene algunos problemas, pero bueno, pues ahí sigue adelante, quiero decir, ¿vale? Es muy interesante el ínterin, en el entretiempo, hasta que se termina de construir, hay una vitalidad asombrosa dentro de la península, ¿vale? Es el primer, eso sí que hay que conceder el mérito, hay un urbanismo con procedimientos bastante participativos, lo cual es un quebradero de cabeza posiblemente para muchos de los gestores,
pero bueno, pues ahí está. Bien, vamos a acabar, bueno, seguimos con algunos de los ejemplos de minas, zonas de minas que estaban prácticamente en el interior de Bilbao, la mina del Morro, ¿vale? Es esta zona de aquí, que les señalo, esto de aquí. Y se soluciona, son paisajes que yo no reconozco, que voy por allí, es que les puede pasar seguramente a ustedes cuando vayan por, no sé, por Miraflores, por Garrapinillos, y dices, ¿dónde estoy? ¿No? Pero es que esta transformación es asombrosa, es uno tras otro paquetes de restos, de oportunidad, de suelos industriales que pasaron a ser parte de la trama. En este caso con una arquitectura, bueno, pues de tintes o de recuerdos, reminiscencias casi de una arquitectura holandesa, algo parecido, solo que con pendiente, ¿no? No parece que ha envejecido muy bien, de todas formas, este ejemplo de aquí. Miribilla, es la zona donde estaba el convento de San Francisco, una zona que durante todo el siglo XIX fue explotada por el mineral de hierro, estaba absolutamente degradada. Bueno, pues ha pasado a ser ahora mismo un barrio que tiene este edificio de Javier Pérez Urribarri, compañero también muy meritorio, y con Nicolás Espinosa, bueno, una especie con una metáfora, algo parecido a una metáfora de un árbol, pero bueno, un edificio que quieras que no, sigue siendo como un emblema en la zona. Como no, pues hay que hablar también de esta operación, ¿no? Como ven, son todo operaciones urbanísticas, compactas, exitosas, viables, que transforman tejidos urbanos obsoletos en tejidos modernizados, con nuevas dotaciones. No sé, muchos de los arquitectos presentes o los gestores preguntarán ¿dónde está el truco y cómo se hace cada uno? Bueno, pues habría que ver cada uno de ellos cómo se ha gestado y con qué dinero se ha pagado, cómo se ha hecho. En este caso, la feria de muestras, como sale, pues ocupan ahí el nuevo San Mamés, se asoma a la ría y se sabe que tiene que ser un edificio emblemático. Como tal, cambia de color, es un espectáculo, ¿vale? Es un espectáculo de noche, cuando mete gol chisporrotea, en fin, y es un edificio de una calidad innegable. ¿Vale? El autor es César Azcárate, el mismo que tiene la propuesta ahora mismo encima de la mesa para hacer la nueva Romareda. ¿Vale? Fíjense de César, que verdaderamente es un buenísimo arquitecto y sabe hacer estadios, no es el primero que hace. En este caso, lo que ocurre es que estos nuevos estadios, que daría también para otro ciclo de conferencias sobre estadios, pues tienen un montón de espacios, digamos, espacios de oportunidad o espacios tal, son centros comerciales, zonas de alquiler, de todo tipo, ¿vale? Así es como se gestionan muchos de ellos. Esto no es solo un espacio con vestuarios, dentro hay mucha vida. Bien, Garellano, justo al lado. También me gustaría que juzgaran ustedes mismos. Se pasa de una operación en la cual de repente nos han aparecido, bueno, la gana, como no, pues un Rogers, Richard Rogers con su equipo, y nos aparecen de repente pues 4 torres no esperadas, bueno, que ahí están, que seguramente tendrá una calidad, y una quinta que está por venir, que es esta de aquí, que será, según parece ser, que va a ser también la Torre Amboto, se llama. Todo esto va a emerger o está emergiendo en el perfil de Bilbao. La solución se entierra a la estación de autobuses y aparece este edificio. Bueno, pues si lo han utilizado, pues tendrán también su propia opinión sobre la actual estación de autobuses, de cómo está. Creo que estoy acabando. Esto es de las últimas operaciones y es en la antigua estación de Abando. Aquí la ven. ¿Vale? ¿Se acuerdan del edificio, del proyecto de Stirling que hemos dicho al principio de todos? Bueno, esto es otra vez, un montón de años más tarde, casi 30 años más tarde, vuelve a la carga y bueno, pues esto es lo que acaba de ganar en febrero para la solución. Es cierto que aquí había un problema, todo este barrio de aquí, la calle Bailén, la calle San Francisco, la calle Zabala, que están allí, había quedado segregado como una parte abandonada de Bilbao. La estación y las vías lo apartaban, como nos ocurría aquí con el Portillo y demás, que segregaba algunas partes de la ciudad. Pues aquí ocurría lo mismo con esto, el proyecto lo debe de reintegrar. Bueno, a mí me suele, siendo un poco malo, me gusta mucho ver las infografías que hacen algunos periodistas porque les quitan el verde de las fachadas y el verde de las cubiertas y bueno, nos queda pues igual lo que es, ¿no? O sea, no hay trampa ni cartón en esta imagen que nos habla de 30 pisos, de 8 pisos, 6 pisos. Esta es la operación de llegada del AVE a Bilbao, de la I vasca. Es una operación que habla de conectividad. Javier, esta es la foto más fea de Bilbao. Si quieres te pongo la otra para... La otra es más verde, esta no lo es tanto.
No es una crítica, o sea, es la realidad, ¿vale? O sea, porque posiblemente en el debate esté de cómo se financia y cómo se hace todo esto. Esta última, creo que sí es la última, es un pequeño guiño. Me gustaría saber, es que más que nada es que yo asisto asombrado a todo este proceso meritorio, por supuesto, pero me gustaría saber qué opinaría pues una hija famosa del pueblo de la Arboleda, que es Dolores Ibarruri, la pasionaria, que ahí la vemos a mediados del siglo XX, si se entera o si se llega a enterar que unos años más tarde, en las balsas de decantación de las minas del poblado, ahora mismo hay un campo de golf. Y ahí tenemos a Severiano Ballesteros inaugurando él mismo en 2005, porque lo inauguró él, ¿vale? No me digas que no tiene su gracia. Bien, llegamos hasta aquí. ¿Me dices el tiempo que queda? ¿Alguien tiene hora? Así me hago un poco... Me he pasado ya. Pues bueno, estoy acabando. Me van a perdonar, acabamos ya, estamos en las reflexiones finales. Hablando de identidad, me pregunto, el Arco de San Mamés, el puente, los astilleros, los Altos Hornos, el Guggenheim, el Pupi, como no, falta un Fosterito, todo esto, ¿qué hace una ciudad que tiene tantas imágenes epatantes como tiene esta pequeña ciudad? ¿Qué hace buscando tantos iconos? Me pregunto, ¿no? Es un icono detrás de otro, si se fijan, ¿de acuerdo? Por supuesto, el del escudo, yo qué sé, el Gargantúa, bueno, algunos son más locales, San Mamés. Parece que detrás de cada uno de ellos andemos siempre buscando, ¿no? Como si no tuviéramos bastantes imágenes epatantes como esta, o como esta, ¿no? La grúa Titán transportando otra grúa al desguace, posiblemente, ¿no? Como si no tuviéramos unas vidas más tan a veces rocambolescas, ¿no? Esto es como si cuando tu ida al trabajo es esta, ¿no? Son imágenes que encierran belleza también, ¿eh? Pero siempre es como si nos hubiéramos acostumbrado a estas imágenes a veces sorprendentes, ¿no? Hay un autor que es Zarracina, es un articulista, un escritor que me entusiasma, que compara con mucha gracia en un libro de imágenes inéditas esta fotografía famosa del Blitz londinense, ¿no? Donde impertérritos los londinenses rebuscan en los libros, ¿no? Parece que estos tres jubilados bilbaínos están diciendo, bueno, aquí se puede perder de todo menos la compostura, ¿no? Cuando esta es la entrada no a tu casa ni al metro, esta es la entrada a tu barrio, porque esa es la entrada a un ascensor urbano que en vez de ser exterior es interior, ¿no? Este es el ascensor, o, bueno, ¿qué dirían de la identidad de un sitio donde para homenajear a un Unamuno le ponemos en una picota? O después, en fin, pues tenemos a Ángela Figuera, a un montón de personajes, pero es la ciudad también bueno, ahí está, yo qué sé, Trueba o Las de Otero, pero también es la ciudad, no olvidemos, pues del rock radical vasco, de Ales de la Iglesia, de La Ochoa, también del pianista Joaquín Achúcarro. En fin, como todas las ciudades, tenemos nuestros personajes ilustres y es un buen crisol. Me pregunto dónde está esa identidad. Esto no es Éfeso, esto es el parque de atracciones abandonado. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho antes de la lluvia, de lo que ocurre? Bueno, pues cuando abandonas un parque de atracciones a su suerte, emerge toda esta vegetación, ¿no? Y se crean estas imágenes tan sorprendentes. ¿Somos esto o somos esto? Yo creo que somos más bien esto, ¿vale? Somos una ciudad muy corriente, con una historia bastante apasionada, reinventada 20 veces. La tendencia, me quedan 3 diapos nada más, lo juro, la tendencia de todo esto, volvemos un poco al origen, ¿vale? ¿Cómo se está manejando todo esto? A través de un planeamiento, que el ayuntamiento hace un poco lo que puede. Quiero decir, a ver, esto es una exageración, como siempre, ¿vale? Una conferencia de 1 hora, un poquito más, solo se puede simplificar. Pero, en fin, se acaba de aprobar en 2022 el nuevo plan de ordenación urbana, pero el planeamiento va detrás de los acontecimientos que ocurren. No ha tenido más remedio que hacer adaptación tras adaptación, porque ahora hay que hacer un Guggenheim, mañana hay que hacer un San Mamés, el otro hay que tal, y todo desobedece el urbanismo. El urbanismo va detrás. El plan territorial de la Diputación manda mucho. Y después hay otras entidades, como Bilbao Metrópoli 30, son entidades mixtas, público-privadas, que también realmente ordenan y opinan, todo bajo el auspicio de entidades ejecutoras como Bilbao Ría 2000. Aquí es donde quería llegar, ¿vale? De donde hemos empezado. El verdadero reto que creo que afronta Bilbao no es la torre más grande o el estadio más grande que pueda hacer. El verdadero reto es recuperar la funcionalidad natural perdida, arrasada absolutamente en todos los ríos que tiene. Hay mucho que recuperar y la vida de 1 millón de personas depende de esta recuperación. No hay que ser ingenuos, esto es algo muy costoso, pero verdaderamente hay que recuperar el sentido de esos
esa toponimia, el Arenal, las Arenas, la Peña, Uribarri, Basurto, ¿no? Son nombres que nos hablan de bosques, que nos hablan de ríos, ¿vale? Y en estas tres imágenes del siglo XIX, XX y XXI, creo que la imagen acertada es esa. En todas se puede encontrar belleza, ¿no? Esos dos novios que se achuchan en 1958 en la Ribera de Deusto, también los podremos encontrar. La belleza hay que encontrarla siempre, pero es posible que nos sea más fácil con la imagen de la derecha, con la imagen amable, naturalizada. Ese es el reto de las ciudades europeas y espero que sea el reto que afronte Bilbao. Muchas gracias.